Ahí, en los senderos imprevistos que renuevan el abrazo de la montaña sin nombre, en el luto colorido de los niños que van y vienen y llenan el aire de colores primarios, en el agua que nos entra por los ojos y sale por la tierra, en los atardeceres festivos y en la esperanza póstuma, en la plaza desierta y en las hojas del chayote. Ahí, en esa postal de imágenes pegada a mi dedo índice, está San Pedro Itzicán. Ubicada en el municipio de Poncitlán, Jalisco, México, San Pedro Itzicán es una localidad indígena no reconocida situada en la ribera del lago de Chapala. La razón del por qué no es reconocida es clara. Existe un conflicto de intereses económicos que involucran a los derechos de las comunidades indígenas y los sectores inmobiliarios y desarrollos industriales. Fue fundada en el siglo XII por tribus nahualtacas, y aunque los españoles llegaron a ocupar San Pedro en el siglo XVI, perdieron el interés por este lugar debido al difícil acceso y la pobreza de su suelo. Pasados los siglos y siendo mayormente una comunidad independiente, sus tierras fueron repartidas bajo un sistema ejidal, posterior a la Revolución Mexicana, mismo que mantienen hoy en día. Actualmente se desenvuelve económicamente con base en la pesca y negocios locales, como lo son mayormente las tiendas de abarrotes. Esta localidad se caracteriza por su reducida extensión, la que propicia que la comunidad sea muy unida y los habitantes se conozcan bien entre sí como una familia. El principal hito de San Pedro es la plaza central, donde ocurre la mayor parte de la convivencia vecinal, el esparcimiento infantil y las actividades de índole religiosa, ya que la comunidad profesa la religión católica, legado de los colonizadores españoles. Esta plaza central se sumerge en el pueblo gracias a sus dos principales vialidades, la calle Pedro Moreno y la calle Ramón Corona. Si bien San Pedro Itzicán es un pueblo rico en tradiciones y sentido de unión, esto no lo exenta de situaciones desfavorables que privan a sus habitantes de tener una calidad de vida óptima. Como los malestares de San Pedro son tan vastos como multifactoriales, nos dimos a la tarea de visitar el lugar para enriquecer nuestra lectura del sitio con fuentes de primera mano, donde pudimos convivir y platicar con los locales, conocerlos y conocer su historia, sus necesidades y sus sueños. Esto, junto con un análisis documental minucioso y el acompañamiento de poco a poco, nos ha permitido ubicar la situación de San Pedro en un horizonte de problemáticas que, pese a la variedad de sus causas, guardan mucha relación entre sí. Las 5 categorías más importantes que identificamos son problemas de salud, contaminación ambiental, falta de educación, falta de fuentes de empleo y problemas sociales como el abandono de los niños y violencia intrafamiliar. Finalmente, elegimos el ámbito social con relación a la educación como punto de partida, porque consideramos que, si el sistema de prácticas sociales no cambia desde la raíz, este seguirá perpetuándose y no se resolverá ningún problema de fondo, como ha venido ocurriendo en las últimas décadas. En principio, se trata de un problema estructural, pues la difícil situación económica del pueblo, la falta de oportunidades laborales y las deficiencias en el ámbito educativo producen que las dinámicas familiares se organicen de forma tal que muchos padres se vean obligados a trabajar durante la mayor parte del día y desde temprana edad, y destinen muy poco tiempo para la educación de sus hijos, sin mencionar que el 39.6% de las personas deben salir del pueblo para atender a su empleo, lo cual implica una pérdida de tiempo en traslados. En casos más extremos, algunos deciden emigrar a Estados Unidos o a otras ciudades del país para apoyar a sus familiares, por ejemplo, por medio de las remesas. En Jalisco, 79 de cada 100 personas que emigran del estado se dirigen a este país por asuntos familiares, de trabajo o en busca de mejores oportunidades. Considerando, entonces, la falta de empleo en San Pedro, no es extraño que exista un grado considerable de deserción escolar temprana, pues hay exigencias inmediatas mucho más urgentes, como trabajar. Esto lo demuestra el bajo grado de escolaridad en la población, que solo subió de 4.9 en 2010 a 6 para el 2020, un nivel educativo básico. A esto hay que sumarle que al menos el 7.63% de la población es analfabeta, siendo en su mayoría las mujeres. Además, sabemos que la violencia intrafamiliar es otra de las problemáticas más urgentes del pueblo. Por lo tanto, a la desatención de los niños, habría que sumarle que muchos de estos son abusados y o violentados. Con el tiempo, estos patrones se repiten y generan consecuencias en distintos ámbitos. En primer lugar, este escenario de desatención y maltrato genera efectos negativos en la salud psicoemocional de los niños, quienes pueden ver afectadas sus relaciones interpersonales y su autoconfianza. A propósito de esto, un fenómeno muy común es la formación de pandillas, las cuales representan un lugar seguro donde grupos de niños se protegen entre sí de las otras pandillas, aunque normalmente de manera violenta. Por otro lado, la falta de educación sexual es responsable de que muchos adolescentes formen familias numerosas de manera prematura, que no son sostenibles económicamente, pues en San Pedro Itzicán se tiene un índice de fertilidad de 3.4 hijos por mujer, cifra que disminuyó en gran parte desde 2010, que se tenían registrados alrededor de 9.44 hijos por mujer, sin mencionar que ninguno de los padres dispone del tiempo suficiente para atender a sus hijos, pues se ven obligados a trabajar durante la mayor parte del día y desde temprana edad. Es así como el ciclo se repite.
Si bien esta problemática es estructural y sería difícil plantear soluciones inmediatas, tener claro este panorama facilita el emprendimiento de acciones coherentes con lo que San Pedro Itzicán necesita para transicionar hacia un mejor futuro. Como los habitantes de esta comunidad tienen un arraigo muy profundo por su pueblo, irse de San Pedro para huir de sus problemas nunca será una opción. Al contrario, percibimos que en este lugar existe una auténtica voluntad de cambio, un compromiso casi religioso con la búsqueda de un porvenir más justo y honrado para todos. Esto, junto con cualidades ambientales como la cercanía con Guadalajara y el lago de Chapala, la generosidad del clima, la existencia de ladrilleras y la presencia de actores como Anita, donadores y asociaciones humanitarias como Poco a Poco, nos ofrece el escenario propicio para que nuestra intervención sea lo más inclusiva posible. A partir del horizonte de problemáticas abordado en este proyecto, consideramos que una de las causas raíz de la que derivan muchos de los males que aquejan a San Pedro es el hecho de que la fuerza productiva de sus habitantes se diluye fuera del pueblo, ya que muchos de los empleos mejor remunerados a los que suelen atender se ubican en los municipios de Poncitlán, La Cabecera, Ocotlán y Guadalajara. Esto debido a que la falta de fuentes de empleo en San Pedro es un problema latente. Dicho problema exige que las personas se vean obligadas a trabajar desde muy jóvenes y no puedan completar sus estudios ni pasar tiempo de calidad con sus familias. Este escenario, junto con la voluntad para el cambio de la que hablábamos, nos ha hecho pensar en un planteamiento arquitectónico que no solo sirva como solución para sus necesidades especiales, sino que también sea una plataforma para la catálisis social que le permita a los habitantes de San Pedro hacerse con las riendas de su propia transformación. Esta propuesta consiste en la construcción de un centro comunitario en Nuevos Horizontes, que por un lado satisfaga las necesidades inmediatas de atención médica y comida para el público general y educación básica para los niños que nos ha comunicado la asociación Poco a Poco, y por el otro ofrezca talleres de oficios para personas con un mínimo de escolaridad media que les permita desarrollar habilidades productivas que diversifiquen su proyección laboral y sirvan como potenciadoras de una nueva fuerza productiva completamente endémica. Dichos oficios irían desde carpintería, herrería y mecánica hasta cerámica, botánica y tejido, incluyendo tanto a hombres como mujeres de todas las edades a partir del término de su educación secundaria. Los talleres de oficios exigen espacios de un solo uso, por lo que las aulas de clases para los niños se ubicarían de manera separada pero contigua, como parte inicial de un proceso de formación integral. Con esta propuesta como semilla para una transformación más grande, podemos imaginar cómo luciría el futuro de San Pedro si el cambio ocurre según lo pensado. Primero, la riqueza generada por sus habitantes permanecería dentro del pueblo, permitiendo además que exista un intercambio de conocimientos que las personas puedan aplicar para mejorar sus vidas. Los oficios harían posible que los padres no tengan que salir del pueblo para trabajar y pasen más tiempo con sus familias. Estos a su vez repercutirían en el ámbito de la construcción, por lo que mejoraría la calidad de las viviendas. También el espacio público sería mucho más digno y seguro. Por ejemplo, podría construirse un malecón en las orillas del lago que resignifique la concepción de este como dador de vida y benefactor del pueblo. Los niños podrían jugar libremente y sin miedo. Habría además más vegetación y áreas verdes, pues las personas habrían aprendido a plantar y cuidar sus plantas. Así, veríamos a un San Pedro autosuficiente, activo y honrado, que reavivaría en el corazón de sus habitantes el orgullo por quienes son, haciendo de su porvenir soñado una realidad tangible.